Buenas noches constructores, como se dan cuenta hemos cambiado de estudio de grabación. En el video de hoy les voy a explicar cuál fue el proyecto que presenté para poder graduarme como tecnólogo del SENA. El proyecto lo presenté con mi compañero Germán Borja, que me ayudó en algunas cosas, y se lo presentamos a los jurados, que en este caso fueron la arquitecta Soraya Morales y fue el ingeniero Yesid Hernández. El nombre es un poco largo y es el mejoramiento de la vía de acceso al Tecnoparque Casucá. La vía se encuentra actualmente en este estado y no se le ha hecho ninguna intervención. Cuando yo presenté el proyecto, la vía se encontraba en este estado. No se le habían hecho los andenes que ya se veían en la imagen anterior. El peor error que he escuchado, y es el típico de todos, es que intentan clasificar la vía como un tipo de vía por las cartillas del IDO. Esta vía, como es irregular, no se puede clasificar por ningún tipo. Hay que hacer una propuesta de diseño. Otro error común que veo, y es que algunos dicen que la topografía no sirve para nada. La topografía es el eje principal, son los parámetros principales que nos dan para una obra. Si yo no tengo topografía en una vía, no puedo ejecutar una vía. Es muy complicado. Las personas que me colaboraron con el levantamiento actualmente son tecnólogos en topografía. Y gracias a esa topografía empecé a desarrollar el diseño y la elaboración de los planos. Como se dan cuenta, empecé a desarrollar los planos topográficos. A partir de esos planos topográficos empecé a hacer una propuesta de diseño. Como les había comentado, no podíamos clasificar esta vía con un tipo de vía. A partir de eso empecé a hacer los planos de las redes, cómo iban a conducirse las aguas por esa vía. Otro error común es que no tienen en cuenta ni el campamento ni el almacén en las obras, y es supremamente importante la ubicación de estos dos. Gracias a esos planos y a esas especificaciones puedo empezar a sacar las cantidades para poder trabajar en los costos y presupuestos y la programación de la vía. En esta imagen vemos cómo sacaba las cantidades de obra. Fueron noches duras de trabajo, cómo las subía a partir de los planos. Empecé a hacer la programación en Project también y finalmente presenté una maqueta con mis documentos y planos. Y bueno, constructores, ahora les voy a mostrar cuáles fueron los planos que desarrollé para este proyecto. Entonces tenemos el plano de topografía, todos los planos vienen con su rótulo. Tiene el dibujo. Algo muy importante y que no he visto en algunos proyectos es la ubicación del área que se va a intervenir. Tenemos la fecha, elaborador, bueno, el área total. Por eso les decía que es importante la topografía. En muchos casos he visto que hacen el levantamiento con cinta métrica y jalón o solo cinta métrica y el área total le da aproximadamente de 1200 metros cuadrados, otros de 2000, otros de 2500 metros cuadrados, pero el área real del proyecto es 2947.76 metros cuadrados. Una tabla de observaciones y como se dan cuenta, acá tenemos la planimetría de la vía. Tenemos nuestras coordenadas, tenemos nuestra ubicación y está nuestra planimetría de la vía. Nos ubicamos en dos deltas para hacer la radiación y acá en la entrada vehicular del SENA hay una placa con coordenadas de las cuales nos amarramos. Esto en cuanto a planimetría. En la altimetría logramos ver las curvas de nivel, qué alturas tiene esa vía. Les doy un dato curioso, les añado algo, estas tablas no van acá, hasta después de que presenté el proyecto supe que esas tablas no iban en los planos, eso va en unas carteras aparte. Acá está el proyecto, inicia entonces con sus abscisas, kilómetro 0 más 0, y finaliza en el kilómetro 0 más 245.4, que es la longitud total de la vía a intervenir. Entonces acá, como se dan cuenta, esta era la topografía de la vía, ya ha cambiado por el tránsito de los vehículos, ya ha cambiado esta topografía. Y tenemos acá las curvas de nivel, unas curvas de nivel pequeñas, el área está aproximadamente plana. Tenemos nuestra ubicación. Y con base a esos planos empezamos a hacer la propuesta urbanística. ¿Cuál era mi propuesta urbanística? Entonces, como no la podíamos clasificar en ningún tipo de vías, empezamos a diseñar los andenes. ¿Cómo iban a ser los andenes? ¿Qué confinamientos iban a tener? Si se dan cuenta, en estos ejes que proyectamos acá van los confinamientos. ¿Para qué sirven los confinamientos? Esos confinamientos son para que las losetas no se trasladen, no se roten de su punto. ¿Qué pasa si no están esos confinamientos? Se ve todo un desorden, parece un chuki.
Entonces para eso se tienen las losetas de los invidentes, que después de que presenté el proyecto me di cuenta que iban giradas, y tenemos los sardineles que delimitan la parte del andén con la parte de la vía. Aquí en nuestra propuesta urbanística pues ya había metido la parte del sistema de alcantarillado. Tenemos nuestras rampas, nuestros arbolitos, y en la parte de abajo tenemos un total de ejes, sardineles y confinamientos. Gracias a estos planos puedo empezar a sacar los conteos de todo. Tenemos el plano de las losetas de concreto. Como es un pavimento rígido, entonces tengo que separarlo por losas de concreto. Si se dan cuenta, acá lo tengo marcado por losetas. Cada loseta tiene su área, cada loseta tiene sus metros cúbicos de concreto, tiene su varilla. Ya les explico lo de la varilla. Entonces tenemos acá los pasadores y los anclajes longitudinales. Todo eso para que me haga transferencia de carga entre una losa y la otra. Ahí está el cálculo de los pasadores. Van aproximadamente a cada 30 centímetros y tienen una longitud de 0.40 metros. Y vienen aproximadamente o mayores a 1 pulgada. Y los anclajes sí son varillas corrugadas, aproximadamente media pulgada, y tienen una longitud de 85 centímetros. Acá está una transición entre el pavimento asfáltico, que es el pavimento de la autopista, y el pavimento rígido, que es con el que se está diseñando la vía. Para que se den cuenta cómo funcionan las pendientes, como es una vía relativamente plana, entonces empezamos a trabajar con otro sistema de ejes. Los ejes lo que nos dan son las pendientes para que llegue la conexión a los sumideros. De los sumideros pues ya saben que pasan a las alcantarillas. Entonces tenemos la sección 1 y tenemos unas pendientes también que se les llama el bombeo. Las pendientes transversales son el bombeo que tiene la vía. Entonces tenemos dos pendientes hacia acá que me va a recolectar en este sumidero, una pendiente hacia acá que me va a recolectar en ese sumidero con respecto a este eje longitudinal. Tenemos el eje 2. Entonces, desde el eje 2 la pendiente me va a ir hacia la izquierda. Del eje 2 al 3 la pendiente va a ir a la derecha, y así sucesivamente. La idea es que longitudinalmente tengan una pendiente del 0.3% para que me pueda conducir esas aguas a los sumideros. Del 3 al 4 es al contrario. ¿Eso qué quiere decir? Que la vía se va a levantar 10 centímetros a cada 30 metros. 10 centímetros relativamente es poco, pero es lo que se podía proyectar para la vía. Si yo dejaba una pendiente del 1% en toda la vía, al final de la vía iba a levantarse el tramo aproximadamente 1 metro. Entonces por eso lo dejé así. La idea es que se viera un zigzag muy leve, pero era la única manera de poderlo proyectar. Acá pues están ya más las pendientes longitudinales, y acá hay una serie de cortes. Entonces tengo una serie de cortes que me muestra el andén y las secciones de la vía y cuánto iba a ser el porcentaje de pendiente transversal. Entonces tenemos el corte A, básicamente ese es el corte principal de la vía, y por último tenemos los diseños de las redes. Entonces actualmente está esta alcantarilla que es la que conecta a un box culvert que hay en la autopista sur. Entonces conecté todas las redes a esa alcantarilla para que pudiera evacuar al box culvert. Entonces acá tenemos un corte, y aproximadamente en el kilómetro 0 más 228 tenemos la primera alcantarilla, y está a una altura de la subbase de 0.75 metros. Y ahí empezamos a tener una pendiente del 1% y nos encontramos con la primera sección de los sumideros. Acá se conectan con, esto ya es la planta, vean, acá está el corte, acá tenemos la planta aproximadamente en la misma abscisa, y acá tenemos la conexión con la red matriz. Entonces tenemos una silla, eso se llaman sillas Y, que conectan de los sumideros a la tubería principal, a la red principal. Si continuamos, tenemos la segunda alcantarilla. Esta es la alcantarilla 2, está aproximadamente a 102 metros. Según la norma no pueden estar a más de 120 metros. Acá está la segunda alcantarilla, y tenemos conexión de sumideros también acá. En esta zona tenemos conexión de sumideros.
¿Listo? Si seguimos avanzando, tenemos la alcantarilla 3 y es la última alcantarilla que se proyecta para que conecte a la alcantarilla que va a depositar las aguas finales. Y acá en último tenemos la alcantarilla 3, que es la alcantarilla que nos va a conectar a la alcantarilla que va a salir ya al box culvert, valga la redundancia. Acá tenemos los detalles de las alcantarillas, tenemos la carga y la tapa, el cono de reducción, las secciones prefabricadas y acá tenemos la tubería Novafor, que una es de 450 milímetros de diámetro y la otra es de 200 milímetros de diámetro. Las de 450 son las que conectan la red matriz, la red principal. Las de 200 milímetros son las que conectan los sumideros a la red matriz. Acá está la estructura de la vía y acá está un detalle de la sección de la tubería. Ese fue el proyecto que presenté. Yo sé que todavía tiene muchos errores, cada vez más me doy cuenta de más errores que tiene, pero de eso se trata la educación. Uno no tiene que ser perfecto en todo lo que hace, sino simplemente estar mejorando constantemente para sacar mejores cosas. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.